Nos solicitaron calcular un diseño de mezcla para unas cimentaciones en una nueva zona donde no se cuenta con data estadística. Cuando realizamos la evaluación de cantera nos dimos cuenta de que el agregado fino tenía un excedente de gravilla, lo que puede generar una baja compacidad teniendo problemas en la exudación y en la segregación. También evaluamos el agregado grueso, en el cual realizamos los ensayos de análisis granulométrico por la STMC 136, en la cual nos percatamos de lo siguiente. Como nos podemos dar cuenta, el agregado fino, hasta la malla número 16 hay un excedente de agregado grueso, lo que genera que la curva no encaje perfectamente para los límites de concreto estructural, lo que nos va a generar problemas de exudación y segregación. A diferencia del agregado grueso, que sí tiene una gradación más uniforme, en lo cual se encajó perfectamente en lo que es el uso H67, encajando para el diseño de concreto. Los demás ensayos físicos de los componentes nos dimos cuenta de que, por ejemplo, el agregado fino tiene un porcentaje de lavada malla 200 de 3.35, llevando casi al límite de los requisitos para concreto estructural, y el agregado grueso tenía un canto rodado de apenas 5%, lo que no va a generar ningún problema en la resistencia matriz con material cementante. Entonces, la característica del diseño de mezcla se está solicitando que es un F'C 280 kg/cm², y por este tipo de concreto no se va a contar con registro, así que vamos a tomar como criterios el primer cuadro del ASI para el F'Cr. El uso granulométrico de agregado grueso se determinó en base a la estructura de acero en la distribución de 3/4 cada barra de acero, y también por tema de ser un concreto bombeable se recomienda que el tamaño máximo sea un 40% del diámetro de la tubería si es un agregado redondo, y en nuestro caso, que es un agregado angular, se recomienda que sea 1/3 del diámetro de la tubería. El cemento a escoger ha sido un cemento MS de la marca Pacasmayo. El asentamiento de diseño se ha solicitado que sea de 4 a 6 pulgadas, el estándar va a ser de 5 pulgadas. Y en base al estudio de mecánica de suelos, se determinó que el diseño se va a diseñar por resistencia, dado que la exposición a sulfatos es despreciable, y la exposición a descongelamientos por ese tipo de zonas, y por lo que no se va a incluir aire incorporado, va a estar sin exposición. El suelo no presenta lo que viene a ser el tema de los cloruros, y el concreto no va a estar en contacto con la humedad, así que va a estar en estado seco. Como podemos apreciar, la ficha técnica del cemento de la marca Fortimas Pacasmayo es de tipo MS o tipo MH, que es un cemento por performance, donde su densidad es de 2.91 gramos centímetros cúbicos. Y para este tipo de concreto, dado que no se cuenta con data estadística, lo que se va a realizar para una mayor optimización de cemento, vamos a utilizar dos tipos de aditivos, en los cuales ambos son aditivos reductores de agua. Por ejemplo, el primero, el aditivo Plascon RF, es un aditivo plastificante de rango medio con un pequeño retardo inicial, que en dosificaciones de 0.4% al 0.8% puede tener reducciones de un 5 a 15%. El siguiente aditivo a utilizar va a ser un Fluicon 600H, que es un aditivo superclasificante de alto rango, también con un retardo de fragua inicial. En combinación de estos dos aditivos se va a lograr una mayor reducción de agua para tener una relación agua-cemento más baja y una demanda de cemento no tan elevada. La dosificación del aditivo Fluicon 600H va a ser de 0.4 a 1.5 el material cementante. Ambos aditivos ya se han utilizado en proyectos anteriores y se conoce de ciertos rangos para su utilización. En base a este tipo de concreto, dado que la granulometría no está cumpliendo con los requisitos de la STMC 33, se va a optar por diseñar este tipo de concreto a base de las curvas granulométricas, donde vamos a hacer una comparación tanto con el método de Fuller, el método de Weymouth, el método de Volomey, basados en la metodología del agregado global y metodologías de concretos bombeables. La hoja que vamos a utilizar para el diseño de concreto cuenta también para diseños por durabilidad, por exposición a descongelamiento, por exposición a cloruros. También se puede diseñar para aquellos concretos que van a estar en contacto con el agua. También nos va a realizar un análisis de la compacidad del agregado, y también nos va a permitir diseñar de manera individual la composición agregado grueso y agregado fino en base al volumen absoluto, para obtener la mejor gradación y combinación de los agregados, teniendo como criterio la máxima compacidad y la trabajabilidad. También nos permite generar informes técnicos en los cuales nos va a dosificar el concreto, tanto sea para concretos premezclados o también para aquellos concretos que sean a base tradicionales como en trompos. También nos va a permitir generar un test de ensayos en estado fresco y en estado endurecido para dar validez a los resultados obtenidos a base del diseño práctico con resultados de laboratorio.
La hoja de cálculo cuenta con 4 diferentes pestañas. En la primera es el informe técnico, donde nos resalta unas celdas amarillas, es donde se va a tener que colocar las características o los parámetros editables. Por ejemplo, en la primera hoja vamos a tener que redactar lo que vendría a ser el proyecto, la obra, la ubicación, la empresa, el tipo de concreto, las páginas, el número de informe y número de ensayo. En tipo de concreto vamos a colocar la codificación del que vamos a diseñar, un C280 con cemento tipo MS, con uso granulométrico H67 y un asentamiento estándar de 5 pulgadas, que va a tener un límite de más o menos 1 pulgada. En base a la hoja de cálculo vamos a tener que colocar los parámetros físicos de los componentes que ya habíamos visualizado previamente, ya han sido detallados con anticipación, tanto el agregado fino como el agregado grueso y el cemento. Tener en cuenta que los parámetros que vamos a utilizar para el diseño de mezcla tienen que estar en unidades gramos centímetros cúbicos para que la hoja de cálculo pueda realizar las conversiones de manera efectiva y eficaz. En base a la granulometría nos damos cuenta que el tamaño máximo es de 3/4 y el tamaño máximo nominal es de media pulgada. Las características generales del diseño. Aquí es donde vamos a programar el tipo de concreto que estamos diseñando. Por ejemplo, lo que se nos ha solicitado es un diseño por resistencia, pero también lo podríamos realizar en concretos con exposición a descongelamientos o cuando queramos utilizar inclusores de aire para ganar trabajabilidad o consistencia del concreto, o diseños de concretos especiales. En nuestro caso es por resistencia. En exposición por ciclos de descongelamiento también nos da una gama de concretos en los cuales vamos a clasificar en base a lo que nos estén solicitando, como por ejemplo concretos no expuestos a ciclos de congelamiento y deshielo. Cabe resaltar que cada clasificación que vayamos realizando, por ejemplo si cambiamos a concreto expuesto exposición ocasional a la humedad, nos clasifican tanto como la nomenclatura como restricciones en la relación agua-cemento para que el hoja de cálculo tenga el criterio de diseño. En concretos por exposición en contacto con el agua también nos da una gama de concretos que están basados todos en la metodología ASI 211.1 de la última versión 2022. En concretos seco en servicio, concretos contactos con el agua que no requiere baja permeabilidad y aquellos concretos en contacto con el agua y de baja permeabilidad. En nuestro diseño va a ser concreto seco en servicio. También se determinó por estudio de mecánica de suelos en la sección de los químicos que el concreto va a ser seco y va a estar protegido contra la humedad. El tipo de mezclado, ese tipo de concreto lo vamos a realizar para una planta premezclado, pero también lo podemos realizar para concretos tradicionales o concretos in situ, por ejemplo mediante trompo. Tipo de vertido también vamos a poder clasificarlo, si el concreto se va a diseñar para bomba, si va a ser un concreto directo o va a ser de manera híbrida. Para nuestro diseño va a ser un concreto para bomba. En las características especiales de la mezcla vamos a poder programar los tipos de aditivos que vamos a estar utilizando. En nuestro caso el primer aditivo seleccionado es de tipo D, que es un plastificante retardante, reductor de agua y reductor de fragua. La misma hoja de cálculo nos está clasificando el tipo de cemento en base a la ASTM C94. El primer aditivo a utilizar va a ser el Plascon RF, que tiene propiedades de reducción de agua, tiene una densidad de 1.12 y la dosificación que vamos a utilizar para ese tipo de concreto va a ser de 0.4%. El segundo aditivo que vamos a programar es un aditivo tipo G, que es un aditivo plastificante retardante, que su reductor de agua es mucho más potente, es un super reductor de agua y también retardante de fragua, que es el Fluicon 600H, que tiene una densidad de 1.15 y lo vamos a dosificar al 1.2% del cemento. El tipo de estructura también lo vamos a poder clasificar. En nuestro caso es una zapata y muros de contención para cimientos armados, o si tuviéramos otro tipo de estructuras también la hoja de cálculo nos va a permitir el diseño para ese tipo de componentes. También la hoja de cálculo nos va a permitir diseñar concretos con adiciones suplementarias cementantes, donde está el cemento de escoria, el humo de sílice, puzolanas, filler o combinaciones entre ambas. Para nuestro diseño no vamos a utilizar, vamos a seleccionar sin adición mineral, en donde la densidad lógicamente que va a ser 0 y la dosificación también va a ser 0.
Siempre recomiendo para los diseños de mezcla que estemos realizando tener imágenes del proyecto para tener el criterio al momento de poder seleccionar las mejores dosificaciones en base al tipo de estructura que vamos a diseñar. Por ejemplo, ese tipo de concreto va a ser para bomba. Entonces vamos a colocar las imágenes referenciales para poder tener el mejor criterio. En base al cálculo de resistencia a la compresión requerida o el F'Cr, también la hoja de cálculo nos representa una gama de resistencias. Por ejemplo, en nuestro diseño va a ser un concreto 280 y el método de cálculo lo vamos a poder clasificar. Por ejemplo, puede ser con análisis estadístico, desviaciones estándar, con una serie de datos específicos o por grado de operaciones. Para nuestro diseño, como no contamos data estadística por ser un proyecto nuevo, lo vamos a clasificar como sin data estadística. Entonces la hoja de cálculo nos indica que se está basando en la tabla 5.3 del Reglamento Nacional de Edificación. Como no contamos con data estadística, la desviación estándar va a ser 0 y no se cuenta con un informe estadístico. Entonces aquí también la hoja de cálculo nos va a ejemplificar los tipos de cálculos que está realizando para la selección del F'Cr, que lo realiza de manera automatizada. Para el diseño de mezcla de resistencia 280, ya la hoja de cálculo nos da un resumen del F'Ce, la metodología de cálculo y el F'Cr, el cual vamos a evaluar a los 28 días. Vamos a clasificar el asentamiento, que se va a diseñar para 5 pulgadas, y la tolerancia va a ser de 1 pulgada, porque la solicitud es de 4 o 6 pulgadas. La hoja de cálculo también nos genera una curva de relación agua-cemento en base a criterios del ASI para la selección de la relación agua-cemento. Para este concreto, la relación agua-cemento va a ser de 0.449. Para determinar el valor unitario de agua y de cemento, la hoja de cálculo nos genera unas imágenes referenciales para poder seleccionar la cantidad de agua que se va a utilizar en el concreto. Dichas imágenes representativas, dado que los diferentes diseños van a requerir diferentes dosificaciones por el motivo de que las tablas están realizadas en una diferente realidad y los agregados tienen un comportamiento totalmente distinto, pero son referenciales para empezar el diseño de mezcla. Para este diseño el tamaño máximo nominal es de media pulgada y el asentamiento es de 4 a 6 pulgadas. Entonces la tabla nos indica que la cantidad de agua debe ser de 228 litros de agua. En base a la combinación de los dos aditivos, se determinó que la reducción de agua es del 12%. Entonces vamos a reducir la cantidad de agua, lo que indica la tabla, los 228 por 0.12. Quiere decir que son 27 litros de agua lo que nos va a reducir este tipo de aditivos. Entonces la cantidad de agua que vamos a utilizar en el concreto va a ser de 201 litros de agua por metro cúbico. La cantidad de cemento la va a calcular en base a la relación agua-cemento que ya el formato nos ha predeterminado y nos indica que la cantidad de cemento va a ser de 448 kilogramos metro cúbico. Como no estamos utilizando adición mineral, vamos a programarlo como no aplica para que no afecten los cálculos de diseño. En base a bolsas de 42.5 kilogramos, nos está determinando que la cantidad para un metro cúbico de este concreto va a ser de 10.54 bolsas. El aire incorporado va a ser de 2.5%, la hoja de cálculo la determina de manera automatizada. En caso se utilice incorporaciones de aire, también la misma hoja de cálculo las va a clasificar en base si es severa, si es moderada, para poder determinar los nuevos porcentajes de aire incorporados que van a ser realizados con otro tipo de aditivo. Para los aditivos lo clasifica en base al material cementante, o sea, cementos y adiciones minerales, para poder determinar la cantidad por metro cúbico. En nuestro ejemplo de ahorita, en nuestro diseño, no estamos utilizando adición mineral, entonces lo está basando solamente en el cemento, tanto el Plascon RF como el Fluicon 600H. Entonces con esta previamente diseñado ya podemos obtener lo que es el volumen de pasta para poder diseñar los agregados en base a métodos granulométricos. Entonces pasamos a la tercera hoja, es donde vamos a comenzar a diseñar en base a las diferentes teorías granulométricas. Para iniciar el diseño vamos a tener que colocar los pasantes tanto del agregado grueso como del agregado fino obtenidos en laboratorio y su módulo de finura para poder determinar los cálculos correspondientes. En donde indica el tamiz pasa menos del 15%, nos hace referencia a aquella malla que no permite el paso del 15% del material
Si lo analizamos al 100% nuestro diseño, nos estaría indicando que es la malla número 3/4, porque solamente está pasando 99.62, y la malla de media está pasando 87.99, o sea, ya pasó el 15% del material. Entonces vamos a seleccionar 3/4. El tamaño máximo nominal de este agregado, que se basa en el agregado más grueso, que sería la piedra o la grava, nos indicaría que la malla 3/4 permite el paso de materiales de 1 pulgada. Igual, materiales de 1,5 pulgadas nos va a permitir paso de materiales de 2 pulgadas y sucesivamente. Entonces, para nuestro diseño vamos a utilizar 3/4. La consistencia del concreto, se sabe que concretos de 4 o 6 pulgadas se consideran de secas a plásticas. Entonces vamos a seleccionar para lo que son los diseños por volumen y la forma de los agregados. En este caso vamos a clasificarlo como un agregado angular, porque la piedra es de procedencia chancada y la gravilla encontrada en la arena también tiene particularidades de haber sido de un proceso de trituración. La hoja de cálculo automáticamente nos va a generar las incidencias en base a la teoría de Fuller. Por ejemplo, utilizamos Fuller cuando un agregado o los dos agregados no cumplen con aquellos requisitos especiales en las curvas granulométricas especificadas por la STM C33, o diseños de mezcla por Weymouth, donde nos indica ese tipo de metodologías el cálculo de la máxima compacidad que puede tener un agregado. Esto quiere decir aquellos vacíos que son dejados por el agregado grueso son ocupados por el agregado fino, generando una baja porosidad. Diseño de mezcla por volumen es aquella metodología que nos va a permitir crear concretos que tengan una mayor manejabilidad, una mayor trabajabilidad, que se adecua mucho para temas de concretos bombeables. Estas teorías se basan mucho en lo que son los volúmenes absolutos para poder generar el cálculo de las incidencias. Entonces, para comenzar a diseñar, vamos a darle criterios a la hoja de cálculo. Por ejemplo, del agregado global nos indica la STM C33 que lo podemos diseñar tanto para tamaños máximos nominales de 1,5 pulgadas, tamaños máximos nominal de 3/4 y tamaños máximos nominal de 3/8. Para nuestro diseño el tamaño máximo nominal es de media, pero por efectos de agregado global nos podemos utilizar tamaño máximo nominal de 3/4 porque ya está incluido el material de media. Para concreto bombeable, la misma STM nos dan dos criterios para cuando son bombas o concretos bombeables de tamaño máximo nominal de 1 pulgada, que el tamaño máximo es de 1,5 pulgadas, que es el límite específico o máximo que puede tener un concreto bombeable, y también para aquellos tamaños máximos nominales de 3/4, o sea de media pulgada o 3/8, para poder generar ese tipo de concretos. Entonces, para nuestro diseño es de 3/4 de pulgada. Entonces, en esta opción, en este primer criterio de diseño que vamos a utilizar, vamos a analizar primero con la metodología de Fuller, que nos indica, ya nos da una proporción de agregado, que nos indicaría que el agregado grueso debe ser del 24% y el agregado fino del 76%. Entonces vamos a analizar cómo se comporta la teoría de Fuller en base al concreto de agregado global y concretos bombeables. En agregado global nos podemos dar cuenta de que hay un excedente de material fino desde la malla número de media pulgada hasta la malla número 16. Entonces este exceso de finos lo que puede generar que el concreto absorba mucha agua y tenga demasiados vacíos, que puede generar un tema de exudación. Para concreto bombeable está ocurriendo el mismo efecto, está teniendo un exceso de finos desde la malla de media hasta la malla número 16. En base a las teorías granulométricas nos podemos dar cuenta que la curva que estamos analizando, estamos diseñando por Fuller, tiene un 50% con la parábola de Weymouth y un otro 50% que está distribuido 25-25 tanto en la parábola de volumen como en la parábola de Fuller, lo que nos indica que la composición que tiene está desequilibrada, está heterogénea, no tiene una trabajabilidad para que el concreto pueda ser bombeado. Si lo analizamos con la teoría de Weymouth, nos indicaría que el agregado grueso vendría a ser el 33% y el agregado fino un 67%, ya tiene una significancia de Fuller. Vamos a analizar en base a las granulometrías. Para agregado global, este tipo de teoría nos estaría indicando en nuestro diseño que aún hay un excedente en la malla número 4 y en la malla número 8 de finos, lo que todavía podría generar un desequilibrio en el tema de la exudación,
pero ya nos está dando un mejor comportamiento en lo que vendría a ser la distribución granular de nuestra mezcla de concreto. Para un concreto bombeable también tiene el mismo problema, pero de manera más insignificante. Podría funcionar este tipo de diseños, pero tendríamos que hacer más pruebas in situ para poder determinar la incidencia en base a esta metodología. Con las teorías de las curvas granulométricas ya nos indica la misma imagen que tiene una mayor estabilidad, en donde casi el 50% está con la parábola de volumen, donde nos indica que hay principios de trabajabilidad, y otro 50% hasta 40% de la parábola de Fuller, donde nos indica que el agregado todavía está de manera discontinua, sobre todo en el tema de los finos, lo que podría generar el tema de las exudaciones por el exceso de vacíos. Ahora analicemos en base a la teoría de Volomey. Entonces con Volomey ya nos indica que la incidencia de grado grueso debe ser de 46% y el agregado fino del 54%. Vamos a analizar cómo se comporta en base a las granulometrías. Para concreto directo nos damos cuenta que la curva ya encaja casi perfectamente en el 95%, solamente son mínimo los puntos que quedan fuera de los límites, pero ya nos indicaría que es un concreto que puede ser colocado o transportado de manera directa hacia la estructura, y para hacer un concreto bombeable ya sobre todo ya encajó en un 80%, pero todavía en la malla número 50 hay un déficit de fino, lo que podría generar un tema de segregación en el momento del vaciado, o que la mezcla sea muy viscosa y pueda quedar atorada en la tubería. En base a las curvas granulométricas ya nos damos cuenta que la mezcla que estamos diseñando tiene una mayor estabilidad, que se asemeja mucho en la parábola de volumen con la parábola de Fuller, tiene una mayor simetría, lo que indicaría que ya tiene una mejor homogeneidad en la distribución de sus partículas. Solamente son unos pequeños puntos en los cuales podemos nosotros incluso mejorar. Ahora, ¿cómo podemos nosotros mejorar ese tipo de mezclas? Entonces, la teoría de las curvas granulométricas nos indica que el tamaño máximo que vamos a determinar dichas curvas vendría a ser del porcentaje del 15% que pasa, pero podemos utilizar las mallas superiores. Por ejemplo, ¿qué pasaría si en vez de seleccionar la 3/4, la de 1 pulgada, porque sería el pasante del 100%, en teoría de volumen en la que estamos trabajando nos indica que ya sería un excedente de agregado grueso? Como podemos dar cuenta, las granulometrías están por debajo de los límites, tanto para concreto directo o con agregado global y para concreto bombeable. En base a las curvas granulométricas ya nos damos cuenta que en un 90% la curva ya se dispersa de las tres teorías antes mencionadas, lo que puede generar que el concreto ya haya perdido trabajabilidad. Con Fuller vamos a analizar qué ocurriría con Fuller si lo seguimos trabajando con el tamaño máximo de 1 pulgada. Con Fuller nos indicaría que el agregado grueso debe ser del 38% y el agregado fino del 62%. Esto nos indica, si analizamos las curvas de concreto directo, encajaría mucho mejor ese tipo de dosificación para concreto directo que para concreto bombeable. En concreto bombeable todavía vemos que hay un límite ahí en la malla número 50 y en la número 100, que puede generar un tema de viscosidad. Y en base a las curvas granulométricas ya nos indica que la malla que estamos analizando de los tamices ya hay un poco de equilibrio, porque está asumiendo las tres límites de las parábolas. Entonces, si nos basamos en los diseños que venimos realizando, el más óptimo para este tipo de diseños va a ser con tamaño que pasa menos del 15% de 3/4, basados en la metodología de volumen. Como habíamos visto, tiene un mejor engranaje en el tema de las dosificaciones del concreto, pero también nosotros la podemos optimizar y mejorar. Dado que son metodologías de diseño, esto nos da a indicar un primer paso al diseño de mezcla más óptimo. Entonces, el mismo formato nos puede o nos permite diseñar de manera manual en base a esta guía. Por ejemplo, donde tenemos la imagen de dosificación manual, vamos a poder colocar las incidencias que nosotros queremos ir probando de manera independiente. Por ejemplo, vamos a colocar agregado grueso 45% y 55% de agregado fino. Vamos las curvas, por ejemplo, podemos ver que están casi iguales que el anterior diseñado de 46, de
46-54. Entonces vamos a utilizar un 40% de agregado grueso y automáticamente calcula el 60% del agregado fino, y vemos un comportamiento mucho mejor tanto para concreto global o directo como para concretos bombeables. Entonces, donde disminuye el porcentaje de vacíos o cohesión en la malla número 50 y número 100, y en base a la distribución granulométrica, que vendría a ser la línea roja, ya tiene un 80% en la parábola de volumen y un 20% en la parábola de Fuller. Entonces, ese tipo de equilibrios nos va a permitir obtener un concreto trabajable, de buena consistencia y de buena apariencia. Entonces, esta es la manera que vamos a seleccionar las diferentes dosificaciones. Entonces, para programar en el diseño, la metodología que estamos utilizando, nos vamos a dirigir, donde indica método seleccionado, la metodología que estamos usando. En este caso está Fuller, Wayman, volumen o dosificación manual. Como lo hemos dosificado de manera manual, vamos a colocar dosificación manual en incidencias de 40% de agregado grueso y 60% de agregado fino. Entonces, esta programación nos va a permitir en la hoja de cálculo hacer los cálculos correspondientes. Entonces, regresamos a la hoja de cálculo y en base a la teoría de volúmenes absolutos podemos determinar lo que vendría a ser la cantidad de agregado grueso y agregado fino en base al peso específico previamente programado. Incluso la misma hoja de cálculo nos está determinando las fórmulas que está utilizando para la obtención de los parámetros, para que el diseñador sienta o tenga mayor alcance. Es el resumen de diseño peso seco en base a las teorías antes mencionadas, y realiza lo que vendría a ser la corrección por humedad, que vendría a ser el peso del agregado corregido por el contenido de humedad más 1, y el aporte de agua en la mezcla que estarían otorgando nuestros agregados a lo que vendría a ser el agua de tabla. Según las condiciones que hemos encontrado, el agregado nos indicaría que nos está requiriendo añadirle más agua, dado que se encuentran en estado seco, y para el estado de saturación nos está pidiendo un aporte de aproximadamente 21 litros. Entonces, como habíamos utilizado una cantidad de agua de 201 litros más los 21 litros que nos está pidiendo, nos estaría requiriendo un agua efectiva de 222 kilogramos por metro cúbico de agua. En el paso número 11 vamos a poder detallar o vamos a poder analizar diferentes porcentajes para poder generar los ensayos en concreto fresco, para poder realizar las probetas, las vigas, el asentamiento, la temperatura, el rendimiento, el porcentaje de aire o cualquier parámetro que estemos diseñando o controlando en la mezcla. Entonces, una vez programado el diseño de mezcla, vamos a ir al informe técnico, donde ya previamente a la configuración ya nos va a generar el informe de diseño. Entonces nos indica en primera instancia lo que vendría a ser las condiciones de composición granular, que vendría a ser en base a las diferentes dosificaciones de los agregados, cómo se estaría comportando en un tema de los vacíos. En base a la compacidad y con la dosificación previamente diseñado, nos indica que tiene una compacidad del 57%. Por tecnología del concreto se sabe que aquellas mezclas menores al 60% de un grado de compacidad puede generar un problema de segregación o exudación. Entonces, en condición a los agregados que hemos encontrado, donde la arena tiene un exceso de gravillas, lo que genera un porcentaje de vacíos amplia, y por la condición que tiene que ser bombeable, puede generar ese tipo de patologías. Entonces, la manera de poder corregir este problema de segregación o exudación vendría a ser con la adición o de adiciones minerales o aumentando la demanda de cemento. Pero esta demanda de cemento no se va a corregir en base a la resistencia, sino a pruebas que vamos a ir realizando en base al comportamiento del concreto fresco. En las condiciones de diseño de mezcla nos hace un resumen de lo que hemos venido programando, de la resistencia a la compresión en 280, la metodología de cálculo nos indica desde qué tabla se está diseñando el concreto, nos indica el F'(R) que vamos a tener que obtener, que sería 360 por este concreto, la relación agua-cemento 0.449, la cantidad de agua en base a las tablas, porque es el agua que realmente está hidratando el cemento, que es de 201, la cantidad de bolsas de 42.5, también aquí nosotros podemos editar si utilizamos
bolsas de 50 o de 25, de 30 en base a las diferentes condiciones comerciales que tengamos en nuestro proyecto. Y nos indica también la relación agua-cemento corregida, que se basa en el agua efectiva, pero este es un parámetro que nos va a ayudar al tema de la producción de concreto, ya sea en un tema de premezclado o sea para temas de concretos preparados en trompo. El primer cuadro que nos presenta el diseño de mezcla es un resumen general de las dosificaciones de los insumos que hemos utilizado. Nos detalla el cemento, las adiciones en el caso hubiesen utilizado, el agua, el arado grueso, arado fino, aire, los dos tipos de aditivos que hemos usado en la mezcla. Nos da el resumen de volúmenes absolutos en base a las densidades obtenidas de cada material y la cantidad de peso corregido por humedad para poder hacer la dosificación en obra. La segunda tabla que nos indica el formato es para poder nosotros dosificar el concreto en trompo, ya sea en material de proporción mezcla en peso en estado suelto o en proporción en volumen en estado suelto, de manera en condición de humedad de la obra, para poder generar los tipos de concretos en trompo. En observaciones vamos a poder detallar todas las características que hemos tenido en el diseño. Por ejemplo, hemos utilizado dos tipos de aditivo, el aditivo Fluicon, en este caso hemos utilizado el 600H, tiene una capacidad de reducción. Vamos a colocar la capacidad de reducción que tuvo este aditivo. Este aditivo fue del 9%. Luego podemos colocar el siguiente aditivo utilizado, que fue el Plascon, RF, que tuvo una reducción de humedad del 3%. Entonces, como todos los concretos son de manera diferente, no todos los concretos van a tener el mismo comportamiento, las observaciones vamos a tenerlas que colocar manualmente para poder tener un mayor énfasis de lo que estamos diseñando. La cuarta hoja vendría a ser el test de ensayos de concreto fresco. Una vez ya diseñado el concreto de manera teórica, vamos a proceder al diseño práctico. Las cantidades ya lo habíamos previamente considerado, entonces vamos a colocar nuestros insumos en el trompo para poder generar el diseño de mezcla. Una vez que ya hemos llegado a la dosificación en concreto, nos dimos cuenta que el asentamiento que hemos obtenido fue de 6 pulgadas, la temperatura fue de 29.4 grados, el contenido de aire fue de 2% y también nos calcula el rendimiento del concreto. Entonces, para poder programar el rendimiento del concreto, vamos a tener que colocar el volumen de la olla que estamos utilizando y el peso de la olla en kilogramos y el volumen en metros cúbicos. Para que el formato funcione de manera adecuada, vamos a colocar el peso de la tara más el peso del concreto. En nuestro diseño nos dio, vamos a ver la imagen, nos dio 95. Entonces nos estaría indicando que el rendimiento del concreto es de 0.99, que estaría acorde al diseño de mezcla, dado que el control nos indica que debe ser de 0.99 a 1.01. Si lo vamos a realizar en concreto premezclado, vamos a tener que realizar la corrección por rendimiento, que normalmente se trabaja a 1.02, 1.01 en base a los mantenimientos que tengan nuestras unidades. Para el concreto endurecido también se realizaron las resistencias del concreto. Entonces esta curva se está basando en el F'C como valor mínimo, y como valor máximo vendría a ser el F'C más la desviación estándar, que en nuestro caso, como no se tenía data estadística, se está optando por la que nos dio el reglamento nacional o el ASI. Estos concretos se han elaborado en probetas de 4×8, entonces tenemos 3 probetas a un día, 3 probetas a 3 días, 7, 14 y 28 días. A 28 días hemos llegado a una resistencia promedio de 373 kilogramos centímetros cuadrados. Quiere decir que estamos superando al F'Cr que habíamos diseñado, teniendo una desviación estándar de 2.89 y un coeficiente de variación de 0.77. Para diseños de mezcla en laboratorio, se estima que el coeficiente de variación máximo debe ser del 5%. Entonces nos acredita que el diseño de mezcla está cumpliendo en diseño endurecido y en diseño en estado fresco, porque estamos obteniendo los parámetros obtenidos. Ahora, en base a la realidad, el concreto se diseñó y se llevó a la obra. Como podemos ver en la imagen, el concreto
a pesar de que tiene cantidades de agregado grueso mucho más bajas que el agregado fino, se puede ver la mezcla como tiene gran cantidad de agregado, motivo de que la arena también tenía un porcentaje de gravilla. Pero la mezcla sigue siendo trabajable, sigue siendo bombeable. Podemos visualizar en la imagen cómo el concreto está siendo transportado por la bomba hacia el punto de vaciado sin ningún problema de segregación ni exudación. Atención, en nuestra hoja de cálculo pueden escribirnos a nuestro WhatsApp más 51 903 151 205 y síganos en nuestras redes sociales.